A milímetros del abismo, gracias a Petro. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Nunca antes el país había estado tan al borde del abismo como con lo ocurrido el día domingo, cuando un irresponsable incontinente verbal creyó que podía insultar y despreciar a la principal potencia mundial sin ninguna represalia. Gustavo Petro jugó con candela y por poco quema a toda Colombia. Eso es ser muy responsable. El pirómano con la caja de fósforos, desde que no fue invitado a la posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su campaña de insultos en contra del nuevo mandatario. Incluso desde Haití lo llamó nazi y prácticamente despreció a todos los estadounidenses por haber elegido como su presidente a una persona opuesta a los ideales revolucionarios de la izquierda latinoamericana encarnada en Gustavo Petro. Donald Trump no hizo mención alguna a los insultos de Gustavo Petro, pero no los dejó pasar por alto y ordenó a su secretario de Estado, Marco Rubio, aplicar un correctivo al presidente de los colombianos para que cerrara la boca, soltara el celular y le informó que los Estados Unidos suspendían las ayudas que enviaban al país, lo que dejó un gran hueco fiscal en las arcas públicas y en los planes sociales que desarrolla la Colombia humana con el dinero del contribuyente norteamericano. Lo peor que le puede pasar a un megalómano es que no lo determinen. A Gustavo Petro no le importó la advertencia y se enloqueció a tal nivel que incrementó la apuesta al irse en contra de la política del gobierno de los Estados Unidos, que es la repatriación de los inmigrantes ilegales dentro del territorio. Y eso fue la gota que rebasó el vaso. Todo el personal del gobierno del cambio admite que Gustavo Petro es noctámbulo, que no es una persona que se levante temprano a trabajar, pero que se queda despierto hasta elevadas horas de la noche e incluso solo se va a acostar en la madrugada. El día domingo a las 3 de la mañana publicó en su red social que los colombianos deberían salir a recibir con flores a los repatriados que la administración de Donald Trump había enviado al país. Es importante recalcar que durante el año 2024 más de 15.000 colombianos fueron repatriados por la administración de Joseph Biden y Gustavo Petro no dijo absolutamente nada. Solo cuando fue enviado el primer avión con deportados por parte de la nueva administración de Donald Trump, le salió el espíritu de la bondad y las ganas de quejarse por esa acción. Según Migración Colombia, semanalmente llegan 2 aviones con repatriados desde Estados Unidos y este nuevo envío fue autorizado por el gobierno nacional. Así que no fue una labor sorpresiva y mucho menos que no fuera acordada entre ambas naciones. Pero como Gustavo Petro, bajo la influencia de quién sabe qué sustancia o licor, a las 3:45 de la mañana borró el mensaje anterior y escribió uno nuevo en donde prohibía el ingreso de esos aviones al país con los emigrantes colombianos. Se le olvidó que existen leyes donde los mismos emigrantes colombianos tienen derecho al ingreso al país. Uno de los 2 vuelos ya estaba muy cerca del espacio aéreo de Colombia y le tocó virar fuertemente para retornar a los Estados Unidos ante la prohibición del mandatario. Y fue allí cuando se desató Troya. El presidente Donald Trump fue informado de la bofetada que le lanzó Gustavo Petro y ordenó la aplicación de una serie de sanciones que destruirían completamente al país suramericano. Por fin el presidente parece que se fue a dormir, dejó de trinar y se creyó el nuevo coronel Aureliano Buendía de la novela de García Márquez. 100 años de soledad, en donde había luchado en 32 guerras civiles en contra del gobierno. De lo que no se acordó es que ese revolucionario había perdido todas esas batallas y en este caso no sería la excepción. Ay, Petrico, por favor, aterriza. Las sanciones que aplicó el gobierno de Donald Trump fueron contundentes y la economía de Colombia podría colapsar. Al canciller Gilberto Murillo, el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García Peña, y la canciller recién nombrada, Lauda Sarabia, les explotó la bomba en las manos y comenzaron como adultos responsables a realizar un control de daños antes de que la situación se saliera de control. Y a todas estas, ¿dónde está el presidente Gustavo Petro? Nadie, absolutamente nadie en Colombia lo sabía porque no estaba durmiendo en la casa de Nariño. Incluso fuentes afirman que no se encontraba en Bogotá cuando escribió esos mensajes y que estaba en una ciudad de la costa caribe colombiana. ¿Quién sabe en compañía de quién o haciendo qué? Porque el día domingo no se apersonó de ningún minuto del tema. E incluso cuando se enteró de las sanciones, seguramente cuando por fin despertó, lo primero que hizo fue tomar su Twitter y lanzarle
más gasolina al fuego con mensajes acudiendo a la dignidad de los colombianos. Ah, su hijita también le colaboró en esos mensajes terribles. El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia pidieron a sus colegas reuniones de carácter urgente. Agendaron audiencias con los empresarios e industriales que los afectaba directamente las medidas. Incluso, en alocución de Federico Gutiérrez, anunció que junto con otros alcaldes del país irían a Washington a conversar con el presidente Trump sobre la estupidez que había hecho Gustavo Petro y que él no era Colombia y que por favor no fuera a sacrificar a todo un país por la irresponsabilidad de su presidente. La respuesta de Gustavo Petro desde un lugar desconocido fue que Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón eran unos arrodillados del imperio e inmediatamente todas las bodegas petristas replicaron la información acusando de cobardes y de lacayos a quienes tienen el sentido común bien puesto, de no pelear con la primera potencia mundial y el principal socio comercial del país. Petro, se te incendió el país y no te diste cuenta. En silencio y presuntamente sin que el presidente Gustavo Petro se enterara, las negociaciones del equipo comandado por el canciller Murillo se estaban desarrollando a toda marcha. Y también, presumiblemente, la mujer más poderosa del país, Laura Sarabia, en algún momento pudo hablar con el presidente, que no se encontraba en Bogotá, y le explicó lo delicado de la situación. Incluso también se argumenta que varios miembros del pacto histórico amenazaron con renunciar a la colectividad si no se retractaba el presidente Gustavo Petro. Petro dejó de enviar mensajes alrededor de la medianoche del domingo. El gobierno de los Estados Unidos, ahí sí, envió un nuevo comunicado en donde se detenían todas las medidas en contra de Colombia porque el gobierno de ese país se había comprometido a seguir todas las indicaciones sin restricción alguna. Prácticamente dejaron claro que Colombia había agachado la cabeza, se había puesto de rodillas, había entregado su dignidad y que seguiría al pie de la letra todas las ordenanzas desde el país del norte. Pero que quedaba con matrícula condicional porque de no cumplir alguna de las obligaciones, las sanciones serían aún más fuertes que las presentadas al inicio. Gracias a Dios, habían unos trabajadores del país que por fin tuvieron sentido común. El irresponsable de Gustavo Petro casi produce un desastre social y económico al colocar en peligro a 18 millones de hogares del país, porque los Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con un peso de más del 30% de todas las exportaciones colombianas. Y una restricción a las ventas pone en riesgo millones de puestos de trabajo. Gustavo Petro en un momento dijo que las medidas de los aranceles serían recíprocas, como si a los Estados Unidos le afectara una decisión de la economía número 44 del mundo. A los que sí afectaba era a los colombianos, porque 1/3 de toda la canasta básica familiar está compuesta por productos que tienen directamente o indirectamente relación con las importaciones que se hacen desde los Estados Unidos. Por ejemplo, el trigo para hacer pan, el concentrado para alimentar pollos y cerdos subirían al menos 50% su precio, creando una inflación y una hambruna sin precedentes en el país. Si se descontrola la inflación a causa del incremento de la canasta básica y los demás productos que la componen, al Banco de la República solo le quedaría la vía de volver a subir las tasas de interés para atajar el impuesto no regulado más destructor de las finanzas de las personas de bajos recursos, la inflación, deteniendo de golpe la paupérrima recuperación de la economía del país. Si los productos colombianos que se exportan hacia el primer mercado global suben de tajo un 50%, las inversiones en el país se detendrían, lo que impulsaría el desempleo y la pérdida de empleos formales. Eso sin contar con el cierre de cientos de empresas dentro del país, principalmente en el sector de las exportaciones no tradicionales, porque al ser pequeños emprendimientos no cuentan con el músculo financiero para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Y muchos de esos tuiteros de don Petro no saben y no entienden eso. Las exportaciones tradicionales no quedarían en mejor posición, porque tanto el petróleo, el carbón, el oro, el café, el banano, las flores, etcétera, también verían incrementos en el arancel del 50%, lo que dejaría a Colombia por fuera del mercado americano, y las empresas comprarían sus respectivos sustitutos en países que no tuvieran esas restricciones.
Y a pesar de decir que Colombia produce el mejor café del mundo, cuando el precio es excesivo, los consumidores buscan reemplazos más económicos, incluso dentro del país más rico del mundo. Sin exportaciones tradicionales, sin exportaciones no tradicionales, sin inversión extranjera, con empresas cerradas por todo el territorio nacional, con una inflación desbordada, con un desempleo al alza y con una economía hecha trizas, el colapso final sería cuando el dólar disparará su tasa cambiaria. La prima de riesgo del país subiría a límites impagables y las calificaciones de riesgo posicionarán a Colombia a la calificación de bonos basura. Una visión apocalíptica a la que casi nos llevó un irresponsable con una cuenta en X. No se puede esperar que el presidente Gustavo Petro tenga algún cambio. Él mismo, en medio de la crisis, publicó que era demasiado terco. Así que no le importa destruir al país si cree que está en lo correcto. Esperemos que en las próximas crisis, y que muy seguramente se van a llevar a cabo, la nueva canciller inexperta y poco calificada Laura Sarabia pueda solventar la situación como lo hizo Gilberto Murillo. Recemos para que la crisis se presente nuevamente en un fin de semana, antes de que los mercados abran. Y oremos para que Donald Trump soporte un poco más los insultos del psicópata que hoy está en la Casa de Nariño. ¿Será que todavía hay personas que apoyan el proyecto progresista? ¿Será que todavía hay colombianos que creen que lo mejor es dejar terminar el periodo al presidente Petro y que acabe con el país? ¿Será que hay congresistas que incumplen con su obligación de realizar un verdadero juicio político? ¿Será que hay miembros de la fuerza pública que ante el desastre de la administración actual miran para otro lado y dejan que el país colapse? Faltan 18 meses de la administración de Gustavo Petro, con serios riesgos para la democracia, porque no se puede garantizar que las próximas elecciones sean limpias. Si los ciudadanos del común, los líderes sociales, los gremios económicos, los sindicatos, los dirigentes políticos y las Fuerzas Armadas no se unen para acabar con la mala hora de la administración progresista a la mayor brevedad posible, puede que no quede ningún país para salvar en el año 2026. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de la advertencia que tiene Colombia. Lo leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Es muy importante que se suscriban al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.